Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de intercambiadores de calor de carcasa y tubos. En un intercambiador de carcasa y tubos, dos fluidos circulando a distinta temperatura intercambian calor a través de las paredes de los tubos, sin contacto directo entre ellos. Para comprender la configuración de este tipo de equipos, es necesario tener en mente que por él circulan dos fluidos que no están en contacto entre sí. Por ello, el equipo está dividido en dos circuitos distintos, lado tubos y lado carcasa. A su vez, para comprender el arreglo de un intercambiador de carcasa y tubos, tendremos que ver la configuración del haz tubular y la configuración de la carcasa. El haz tubular o tube bundle es un conjunto formado principalmente por los tubos de transferencia y la placa tubular, ubicado en el interior de la carcasa y orientado paralelamente a ella. Consta de baffles, cuyas funciones son soportar los tubos y orientar el fluido en el lado carcasa. Las partes principales de un haz tubular son la placa tubular estacionaria y la placa tubular flotante, los tubos de transferencia, las varillas tensoras, los tubos espaciadores y los baffles transversales. La función de las varillas tensoras o tie rods en inglés y los tubos espaciadores o spacers es lograr una estructura rígida entre los baffles, las placas tubulares y los tubos, componiendo el haz tubular como un solo elemento. Para el caso de haces tubulares removibles, uno de los extremos de estas varillas irá empotrado en la placa tubular fija. El número de varillas requeridas, así como su diámetro, están en función del diámetro de la carcasa y deberán estar distribuidas en toda la periferia de la placa tubular. Las funciones de la placa tubular son tres. Primero, divide los fluidos lado tubos y lado carcasa, previniendo el contacto directo entre ellos. Segundo, constituye el elemento estructural más importante del intercambiador de calor de carcasa y tubos, soportando las presiones del lado tubos y lado carcasa. Y por último, soporta los tubos y el conjunto del haz tubular. La unión tubo-placa tubular debe garantizar que los fluidos del proceso no se mezclan. Por ello, esta unión constituye un aspecto crítico en la operación de intercambiadores de calor de carcasa y tubos. El diseño de la placa tubular debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes elementos: agujeros roscados para la instalación de pernos de izado, agujeros para los tubos, agujeros roscados para los pernos de extracción, mecanizado para la placa de partición de pasos y agujeros roscados para las varillas tensoras. Existen básicamente tres tipos de placas tubulares. Las placas tubulares fijas, que están soldadas al envolvente o al cabezal estacionario o de distribución. Las placas tubulares estacionarias, estas placas están abrazadas al envolvente y el cabezal estacionario. Y las placas tubulares flotantes, que permiten el libre desplazamiento del haz tubular. Por lo general, las placas tubulares estacionarias se utilizan en equipos con haces tubulares removibles. Las placas tubulares flotantes están incluidas en los cabezales flotantes, diseñados para permitir una libre expansión y contracción del haz tubular. Las placas tubulares son un elemento clave en intercambiadores de calor. Por esa razón, el diseño y cálculo debe ser llevado a cabo teniendo en consideración todos los factores que pueden incrementar su espesor, como ranuras, corrosión, revestimientos, etc. Las placas tubulares se pueden calcular de acuerdo al código TEMA y de acuerdo al código ASME. Dependiendo de los requerimientos del proyecto, aplicaremos uno de estos códigos de diseño. A continuación describiremos el cálculo de acuerdo al código TEMA. Las placas tubulares se diseñan para la situación más desfavorable a la cual deben operar. Debido a que el sistema de cargas actuando en un intercambiador de calor es complejo, en todos los tipos de placas tubulares están presentes las cargas de flexión y cortantes. El espesor requerido debido a flexión es una función de el factor de unión, el diámetro medio de la junta, la presión de diseño efectiva, el esfuerzo admisible del material a la temperatura de trabajo y el coeficiente según el paso.
Por otro lado, el espesor requerido debido al cortante es una función de el diámetro equivalente, el diámetro exterior de los tubos, el paso entre tubos, la presión de diseño y el esfuerzo admisible del material a la temperatura de trabajo. Una vez que los resultados de ambos criterios, por flexión y cortante, han sido obtenidos, estos son comparados y el mayor espesor requerido es adoptado. Para la selección del material de una placa tubular debe atenderse con especial cuidado el ataque corrosivo a las condiciones de servicio de ambos fluidos y en especial para el más crítico, ya que un fluido ataca una de las caras y el otro la opuesta. Estos elementos pueden fabricarse a partir de una chapa o a partir de una forja. Mientras que las fabricadas de chapa son más económicas y tienen por lo general mayores espesores, las fabricadas de forja presentan generalmente mejor esfuerzo admisible, aunque con un mayor tiempo de entrega. La función de los baffles es la de soportar los tubos de transferencia y direccionar al flujo lado carcasa. Desde el punto de vista del fluido que debe circular por el lado carcasa, los baffles presentan un corte que puede adoptar distintas configuraciones, siendo las configuraciones más usadas cortes secantes verticales u horizontales. El porcentaje de corte está especificado en la hoja de datos, aunque por dificultad geométrica será necesario localizar el corte sobre la línea de centros de la fila o columna de tubos más próxima al porcentaje especificado, o bien sobre los puntos centrales de los espacios libres comprendidos entre ellas. Cuando el número de pasos del lado carcasa es mayor que 1, es necesario colocar baffles longitudinales para dividir el flujo. Todas las configuraciones vistas anteriormente corresponden a un solo paso por la carcasa, es decir, el fluido recorre toda la longitud de la carcasa una sola vez. En algunas ocasiones, por ejemplo, gran salto térmico, es necesario que el fluido recorra la longitud de la carcasa más de una vez. Para ello se utilizan baffles longitudinales como se muestra en la figura. Por lo general, cuando se requieren baffles longitudinales en intercambiadores de calor de carcasa y tubos, estos se instalan con chapas de sello, tal y como se muestra en las figuras. Las chapas de sello impiden que el flujo de uno de los pasos de la carcasa se escurra hacia el otro paso a través de los espacios libres comprendidos entre el baffle longitudinal y la pared interna de la carcasa. A continuación veremos el diseño y cálculo de los tubos de transferencia, elementos cilíndricos similares a una tubería. El diseño de los tubos de transferencia es muy importante para la eficiencia del equipo, ya que los fluidos que intercambian calor circulan a ambos lados de los tubos de transferencia, interior y exteriormente. Los tubos comerciales usados para intercambiadores de calor difieren de las tuberías usadas para conducción de fluidos. Para los tubos de transferencia en intercambiadores de calor de carcasa y tubos, se utiliza tubería calibrada. Se especifica de acuerdo al diámetro exterior, que coincide con el diámetro nominal, y espesor en calibre o galga. El espesor de pared o galga viene determinado por una escala numérica del 1 al 31, donde cada número le corresponde un espesor estándar determinado. La correspondencia entre el calibre y el espesor en milímetros, asociado a los tubos, se encuentra tabulados en numerosas publicaciones. Por ejemplo, el calibre BWG14 le corresponden 2,108 milímetros, mientras que para el calibre BWG16 le corresponden 1,651 milímetros. Como se ha comentado anteriormente, el cálculo y diseño de los tubos de transferencia es muy importante para la eficiencia del equipo. Lo primero que se debe determinar es el código de diseño a aplicar en el cálculo del espesor de los tubos. Esto está indicado en el código de diseño utilizado para la construcción del intercambiador. Ambos códigos de diseño, tanto el TEMA como el HEI, establecen que para el cálculo de las partes sometidas a presión de un intercambiador de calor de carcasa y tubos, debe aplicarse el código ASME para recipientes sometidos a presión. Para la mayoría de aplicaciones,
El espesor de los tubos de transferencia se calcula usando las ecuaciones del código ASME8 división 1 para envolventes cilíndricas, según lo que se muestra en la figura. El espesor requerido es función de el radio interior, la presión de diseño, la eficiencia de junta y del esfuerzo admisible máximo del material a la temperatura de diseño. A su vez, e independientemente del espesor requerido por cálculo, los tubos de transferencia deben cumplir con los requerimientos del espesor mínimo establecidos en los códigos de diseño. Debido a que las placas tubulares y los tubos son elementos divisorios entre los dos fluidos circulando en un intercambiador de calor, deben ser robustamente unidos para prevenir fugas. Para la mayoría de intercambiadores de calor de carcasa y tubos, la unión tubo-placa tubular se lleva a cabo de distintas maneras. Estas pueden ser usando expansión mecánica, usando expansión hidráulica, mediante una unión soldada y en menor medida por fusión de los elementos mediante una explosión controlada. Las soluciones preferidas para la mayoría de las aplicaciones son expansión, que puede ser mecánica o hidráulica, y la expansión más soldadura. La placa de choque es una chapa que se instala perpendicular a la dirección del flujo de la boquilla que alimenta la carcasa, a fin de evitar que la corriente del fluido choque directamente sobre los tubos del haz y los dañe por efectos erosivos. Estas placas pueden adoptar diferentes configuraciones: placas lisas, perforadas, placas curvadas, tubos de choque, etc. Dependiendo de la velocidad de entrada, la corrosividad del fluido y la distribución, se optará por una de estas alternativas. En todo intercambiador de calor con haz tubular removible, es necesario contar con accesorios que faciliten la extracción del haz tubular de su carcasa, principalmente para las operaciones de limpieza y mantenimiento. Cuando el haz tubular tiene que ser removido, la placa tubular tiene que ser diseñada teniendo en cuenta agujeros roscados para pernos de extracción. Los agujeros deben ser tapados durante la operación normal del equipo para evitar que la sedimentación del fluido dañe la rosca.